que ya lleva varios meses y todavía les anticipo, faltan varios meses para concluirla. Por la gracia de Dios nos ha permitido alcanzar el conocimiento que nosotros necesitamos de Él para amarlo, para bendecirlo, para honrarlo, exaltarlo, para tener un temor reverente de Él. Y yo quisiera que leyéramos Hebreos 4:13, por favor, juntos. Y quisiera que hiciéramos una breve reflexión acerca de este versículo antes de dar paso a la palabra. Hebreos 4:13. El título del mensaje de hoy, discúlpeme, es Él es omnisciente. Él es omnisciente. Dentro de la serie Conociendo a Dios, este es el tema número 15 ya de esta serie. Él es omnisciente. Y Hebreos 4:13, la palabra del Señor dice aquí, lo leo yo en la Reina Valera actualizada, dice: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo vuelvo a leer: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, este versículo en particular debería producir en nosotros un temor reverente cuando nos dice que todas las cosas, incluido usted y yo, estamos desnudos delante de su presencia, es decir, nada nos puede tapar, nada nos puede ocultar de los ojos o la mirada escrutadora de nuestro Señor. Y no solamente lo externo, sino aún lo interno, como veremos a través de este mensaje, está abierto a los ojos de nuestro Señor, y dice: aquel que tenemos que dar cuenta. Este versículo, ya sin siquiera estudiar el resto del mensaje, este versículo por sí mismo nosotros debería producir, lo que le digo, un temor reverente. Estamos delante del Señor y no hay nada que pueda ocultar lo que somos ni lo que hay en nuestro interior. Por eso yo digo, mi amado hermano, que a través de esta serie el propósito es que tú y yo conozcamos más a Dios, y ese conocimiento más profundo de Dios que adquiramos por su gracia a través de estos mensajes nos debe llevar a una reverencia más profunda, a una alabanza y adoración más profunda, a una santidad mayor, a un compromiso mayor, a una fidelidad más grande de nuestro Dios, a un amor todavía mayor que el que tenemos por Él cuando le conocemos más. Y este versículo por sí mismo debería ministrarnos en eso. El Señor me conoce, el Señor sabe todo de mí, no hay nada que yo pueda esconder a su mirada, y tengo que dar cuentas de lo que Dios conoce de mí. Aún las situaciones o pensamientos que tal vez yo desconozco o malinterpreto de mí mismo, Dios los conoce en su real dimensión, en su real sentido. Y eso debería, repito, producir en mí un temor reverente. A Dios no lo puedo engañar, a Dios no lo puedo burlar, de Dios no me puedo esconder. Él lo sabe todo de mí y tengo que dar cuentas de lo que Él sabe de mí. Por eso, si a través de esta serie, mi amado hermano, y muy en particular el tema de hoy, me parece, no produce en nosotros una mayor devoción, un deseo de una mayor santidad, de una mejor y mayor consagración al Señor, entonces, mi amado hermano, no estamos entendiendo el mensaje de Dios. Si nuestra vida antes de esta serie de mensajes, y muy en particular, repito, el de hoy, sigue siendo la misma que era antes de conocer de Dios, no está sirviendo de nada en nosotros entonces la palabra. Que no seamos como aquellos que junto al camino es arrojada la semilla de la palabra y no tiene profundidad, sino que produzca en nosotros, como le digo, una mayor reverencia, un mayor deseo de consagración y santidad
para la gloria de nuestro Señor. Eso es lo que se persigue, con esta serie de mensajes, de saber más acerca de Dios para amarlo más, entregarnos más a Él, confiar más en Él, rendirnos más a Él todavía. Y espero que eso suceda en cada uno de ustedes. Le digo una cosa, el Señor sabe perfectamente lo que el mensaje está produciendo en su corazón, en su alma. Y sabe lo que usted ha hecho desde que iniciamos esta serie de mensajes y lo que hará posteriormente. Yo espero en el Señor que sea agradable lo que Dios vea de nosotros y que vea en nosotros un cambio, una transformación, un avance, un crecimiento, una madurez por medio de conocerle más a Él a través de estos mensajes. Así es que si está de acuerdo conmigo, póngase de pie y vamos a orar para pedirle al Señor que tenga bien una vez más hablarnos por medio de su palabra, sabiendo que Él sabe todo. De eso trata el mensaje de hoy, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Si yo sé que Él lo sabe, entonces debo de cuidar mi vida y mi testimonio para agradarlo todavía más a Él. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado por escrito todo lo que necesitamos saber, no solamente de la vida, no solamente de nosotros, de nuestras relaciones, de tu reino, sino también todo lo que necesitamos saber de ti. Queremos saber más, queremos conocerte más, queremos profundizar más en nuestro conocimiento acerca de ti, pero no solamente como un conocimiento, sino como algo que transforme nuestra vida, que produzca un fruto agradable, Señor, por conocerte más. Tú lo sabes todo de nosotros, no podemos ocultarte nada, no podemos escondernos de ti, Señor. Y por eso rogamos, Padre, que en ese conocimiento que tú tienes de nosotros, nos hagas ver lo que hay en nosotros y que está en nuestro alcance corregir, mejorar o inclusive dejar de hacer. Padre, habla nuestras vidas por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Ministranos, Señor, danos entendimiento, danos la sabiduría y la inteligencia para no solamente aprender y conocer, sino poner en práctica tu palabra, Señor, a pesar de todo. Te damos gracias por esto que te pedimos, porque estamos, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, puede tomar su lugar. Gracias, mis amados hermanos. Tema número 15, entonces, decía de la serie Conociendo a Dios. Él es omnisciente. Omnisciente. Esto significa que Dios lo sabe todo. El tema, mis amados, resultó tan extenso que le anticipo, no lo vamos a cubrir este domingo. Se va a requerir varios domingos para cubrir este mensaje acerca del atributo de Dios, de su omnisciencia, de que todo lo sabe. Así es que le anticipo de una vez que vamos a tener que dedicar varios domingos para aprender acerca de esto. ¿Qué significa omnisciente? Omnisciente significa que lo sabe todo. Y cuando decimos todo, es todo. No hay nada absolutamente que esté oculto al omnisciente, y el único que lo es nuestro Señor. No hay otro Dios, no hay otro ser creado omnisciente, sino solo nuestro Dios. Entonces es un atributo exclusivo, incomunicable de Dios, porque solo Dios es omnisciente. Y significa que Él lo sabe todo, lo conoce todo, no hay nada que Dios ignore, no hay nada oculto para Dios. Y su conocimiento, su omnisciencia está en armonía con el resto de sus atributos. Ya lo hemos mencionado. Lo que Él es está en armonía. Es decir, su infinito conocimiento que tiene de las cosas está en armonía con su eternidad, con su incomparabilidad, con que Él es verdad, que Él es perfecto, Él es inmutable, Él es justo, Él es amor, etc. Él lo sabe todo. Y repito, en armonía con el resto de sus atributos. Dios lo ha sabido todo desde siempre. Él no está aprendiendo nada nuevo,
porque no hay nada nuevo para Dios. Él lo sabe todo instantánea y simultáneamente. Para nuestra mente resulta difícil entender la omnisciencia, porque nosotros somos seres finitos en conocimiento, limitados en conocimiento, no lo sabemos todo, hay muchísimas cosas que ignoramos, por lo tanto nos cuesta, nos resulta difícil comprender en su totalidad lo que significa omnisciencia, pero vamos a tratar de entenderlo por medio de la palabra. Y le decía que el Señor no necesita aprender nada, Él ya lo sabe todo. Sabe, inclusive dice la palabra, lo que yo voy a decir antes de que la palabra esté en mi boca. Sabe lo que va a pasar en el siguiente instante, la próxima hora, en el siguiente día, en la siguiente década. Él lo sabe todo de ti y de mí al más mínimo detalle. No solamente sabe lo que va a pasar, sabe lo que estamos haciendo, sabe lo que estás pensando, sabe lo que estás sintiendo. Y sabe no solamente tu presente, sino también sabe tu pasado, sabe todo lo que tú has hecho a lo largo de toda tu vida. Como dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos, aún desde la formación en el vientre de tu madre, el Señor ya te conocía. Aún desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía de ti, sabía exactamente lo que ibas a hacer el 28 de enero del 2024. Él lo sabe todo perfectamente. Para nosotros resulta incomprensible cómo es que Dios hace esto. Pues bien, el atributo de la omnisciencia es exclusiva del Señor y nadie más que Él sabe todas las cosas. Salmo 139, vaya conmigo. Si les sirve de consuelo de que no entendemos la omnisciencia de Dios, déjeme decirle que no es el único. Salmo 139, versículo 6. Mire, desde el 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Él ya sabe lo que vamos a decir antes de que siquiera lo digamos. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento, es decir, el conocimiento de Dios, me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Nunca nadie en toda la historia de la creación podrá alcanzar el conocimiento de Dios. Nadie sabe, nadie ha sabido y nadie sabrá tanto como Dios. Él es único en esa capacidad infinita, ilimitada, inconmensurable, incomparable de conocimiento. Y quiero darle algunos ejemplos, nada más para que nos demos una idea que podamos más o menos entender de la magnitud del conocimiento de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, por favor. Mire nada más de qué medida, aunque es inmedible, pero para darnos una idea del tamaño, la magnitud, la dimensión del conocimiento de Dios. Mateo 10, versículo 29. Y le voy a dar algunas cifras para que tengamos alguna orden de magnitud. Mateo 10, 29. Dice el Señor, ¿acaso no se venden 2 pajaritos por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de su padre. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que ni siquiera un pajarito, fíjese nada más a qué nivel de detalle, ni siquiera un pajarito se muere sin que Dios no lo permita. A ese grado de conocimiento, de autoridad hay en nuestro Señor. Por darle una idea, nada más. No lo apunte porque no le va a alcanzar la libreta ahí para apuntarlo, pero se estima que hoy en día hay alrededor de 50,000 millones de aves.
De esas 50,000 millones de aves que obviamente mueren y reproducen y nacen, etcétera, ninguna ha muerto sin el consentimiento de Dios. Imagínense nada más. No lo logramos entender. ¿Quiere una cifra todavía impresionante? Aquí mismo lo dice en el versículo 30 de Mateo 10. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. ¿Cuántos cabellos tienes, hermano? Hermana. Algunos llevamos a la baja. Bueno, el Señor sabe exactamente cuántos tienes y cuántos tenías ayer y cuántos tendrás mañana. Se ha hecho una estimación, para darle alguna cifra, de cuántos cabellos en promedio tiene una persona, un ser humano. Son 150,000 cabellos en promedio. Le digo, unos más, otros menos. Algunos se cuentan más rápido que otros, pero son 150,000. Ahora, si hablamos del vello corporal, se estima que el ser humano tiene alrededor de 5 millones de vellos en todo su cuerpo. Bueno, Dios sabe el número exacto. ¿Y sabe cuántos los varones se rasuraron esta mañana? ¿Sabe cuántos te cortaste? No, eso para nosotros es imposible. Pero todavía hay más. Le voy a dar otra cifra más impresionante. Vayamos al Salmo 147. Lo que pretendo con esto es darle a usted una idea de la dimensión, de la magnitud del conocimiento de Dios, aunque no se puede medir, repito, porque es infinito, pero nada más por darle algunos ejemplos. Salmo 147. Cuenta el Señor el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Dios mío. ¿Sabe cuántas estrellas hay en el universo? ¿Cuántas están naciendo, creciendo, desapareciendo, destruyéndose, chocando? Usted sabe el movimiento de los cuerpos celestes. Se vuelven a producir estrellas. Algunas estrellas se apagan, chocan, se parten en pedazos. Un número muy aproximado, o mejor dicho, lejanamente aproximado tal vez, de cuántas estrellas hay en el cielo. ¿Alguien tiene una idea? No, yo tampoco. Cuando le dije no lo podía creer. Le voy a decir. Se ha estimado aproximadamente, obviamente nadie las podrá contar, pero el Señor sí sabe cuántas hay, aquí lo dice. Y no solamente sabe cuántas hay, sino que las llama por su nombre. Pero una estimación que han hecho los científicos acerca de la cantidad de estrellas en el universo es de 10 cuatrillones. ¿Qué es un cuatrillón? Son miles de miles de miles de miles de millones. Es un 10, para que me entienda, por eso le dije que no le iba a alcanzar su libreta con tantos ceros. Es un 10 seguido de 24 ceros. Son entonces aproximadamente 10 cuatrillones. No, si apenas llegamos a contar, no hay calculadora que soporte eso. 10 cuatrillones y el Señor las conoce cada una. Es un 10 seguido de 24 ceros. Cada una sabe dónde están, sabe cuál es su movimiento, sabe sus colisiones, sabe cuándo van a apagarse, sabe en qué etapa de su, digamos, de producir luz se encuentran. Entonces es para nosotros algo que no podemos ni siquiera imaginar. Según se han estimado, tal vez haya más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la tierra. A ese nivel. Hay más estrellas que granos de arena en todas las playas de la tierra y Dios lo sabe perfectamente. Un ejemplo más.
justamente Hebreos 4:13, donde empezamos. Regresemos ahí. Hebreos 4:13. Leíamos que no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, ¿qué significa que tenemos que dar cuenta? Significa que usted y yo vamos a dar cuenta de dos cosas principalmente: de nuestras palabras. Le voy a dar la cita, no lo busque, le voy a dar la cita. Mateo 12, versículos 36 y 37, donde dice que tenemos que dar cuentas, es decir, vamos a rendirle cuentas al Señor de nuestras palabras. Dice ahí toda palabra ociosa, ¿verdad? Tenemos que dar cuentas. Mateo 12, versículos 36 y 37. Y también tenemos que dar cuentas o daremos cuentas al Señor de nuestras obras, de nuestras acciones. Todo lo que usted ha hecho o lo que ha dejado de hacer, tenemos que rendirle cuentas al Señor y el Señor nos va a juzgar conforme a esas obras. Entonces, todos los seres humanos en el día del juicio, algunos comparecerán ante el trono blanco para juicio, otros ante el trono de Jesucristo para las recompensas por nuestras obras, pero todo ser humano se va a presentar ante Dios para dar cuentas de lo que habló y de lo que hizo. Usted sabe cuántas palabras ociosas ha pronunciado y que no se ha puesto a cuentas con el Señor. ¿Alguien tiene una idea? De la mañana para acá tal vez, ¿no? Pero de toda nuestra vida. Ahora, usted y yo estamos en Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuidamos nuestra lengua. Yo espero que todos tengamos cuidado nuestra lengua y no pronunciar groserías, insultos, etc. Imagínese una persona sin Cristo. ¿Cuántas palabras ociosas no pronuncia? Usted y yo éramos así antes de Cristo. Infinidad de groserías, palabras altisonantes, insultos, burlas, ofensas, menosprecios. Bueno, una persona tendrá que dar cuenta individualmente al Señor de todas sus palabras ociosas. Y no solamente eso, sino de todas sus acciones, sus obras, tanto las buenas como las malas. ¿Cuántas obras malas usted y yo hemos hecho que no nos hemos puesto a cuenta con el Señor? Si no lo hacemos, tendremos que dar cuentas al Señor ese día. Lo que le quiero decir con esto es, imagínese que Dios sabe exactamente cuántas palabras, cuántas acciones que no le glorifican tenemos que dar cuentas a Él. No solamente de las palabras y las acciones, sino aún de los pensamientos, las intenciones, las emociones que no son agradables al Señor. Tendremos que darle cuentas a Él. Hoy en día se estima que hay una población en todo el mundo de 8,000 millones de personas. Si usted a lo mejor ni se acuerda de las palabras ociosas o las acciones que no glorificaron al Señor, que tiene pendientes de confesarle a Dios, imagínese saberlo de 8,000 personas y 8,000 millones, perdón, de personas, y Dios lo sabe. Por eso dice la palabra del Señor: de Dios nadie se burla. Nadie se burla de Dios. Lo vimos la semana pasada. Aunque la persona tal vez no esté sufriendo las consecuencias de sus palabras ociosas, de sus malas acciones, tiene una cuenta pendiente con el Señor y llegará el día, si no se arrepiente, que tendrá que
que comparecer delante de Él para ser juzgado por ello. Ahora, si consideramos el total de personas que han vivido en toda la historia de la humanidad, son 107,000,000,000 de personas. De esos 107,000,000,000 de personas, ¿cuántas palabras, cuántas acciones, cuántos pensamientos, cuántas intenciones desagradan al Señor? De todos ellos habrá que dar cuentas y el Señor lo sabe perfectamente. ¿Te das cuenta? Y te digo una cosa, Dios mismo sabe ahorita en qué estás pensando. Si me estás dando el avionazo, me estás poniendo atención y de eso, si no te arrepientes, si me estás dando el avión, por supuesto, vas a darle cuentas al Señor, no a mí. Me puedes ignorar, puedes estar pensando en otra cosa, haciendo otra cosa, viendo otra cosa. A mí no me vas a dar cuentas de ignorarme. Al Señor sí le vas a dar cuentas. Por eso repito, el saber que Dios conoce todo de nosotros, aún tus pensamientos, aún lo que estás ahorita meditando, debería producir en nosotros un temor reverente. Porque para Él nada hay oculto. Así es que el Señor sabe todas las cosas. Estos son solo unos breves ejemplos que quise compartir con ustedes acerca de lo que nos puede dar una idea. Es realmente algo que no podemos nosotros cuantificar ni medir correctamente, pero nos da la idea de que es algo inmensamente, infinitamente enorme el conocimiento de Dios. Ahora, Dios, dice la palabra del Señor, vamos a Mateo, por favor, Mateo 11. Dice la palabra del Señor que a Dios nadie le conoce, excepto Dios mismo. Mateo 11, 27, hablando Jesucristo, dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce a Dios sino Dios mismo. Es decir, Dios se conoce a sí mismo de forma perfecta. Y puesto que Dios es infinito, se requiere tener un conocimiento infinito para conocer a alguien que es infinito. Por lo tanto, el único que conoce a Dios es Dios. Ni tú ni yo le podremos llegar a conocer como Él es en su totalidad. Sí conocemos a Dios. Sí, Dios nos ha concedido por su gracia conocerle, conocer una fracción de Él, por decirlo de alguna manera, que nos permita tener un entendimiento de lo que Él es, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Pero nunca le llegaremos a conocer total y absolutamente como Él es, infinito, inconmensurable, todopoderoso. Y damos gracias al Señor que Él es así y que nos permita conocerle algo de Él, conocer lo que necesitamos conocer de Él. Y entonces ni los ángeles le conocen totalmente. ¿Le conocen mejor que nosotros? Sí, porque ellos pueden ver una manifestación de Dios que nosotros está velada a nuestros ojos físicos. ¿Le conocen mejor? Sí, claro, pero no totalmente. Porque aquí lo acabamos de leer. El único que conoce al Hijo es el Padre y el único que conoce al Padre es el Hijo. Y también en otro pasaje dice que el Espíritu Santo conoce a Dios. Primera de Corintios 2:10, nada más apúntelo. Primera de Corintios 2:10 dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña y aún las cosas profundas de Dios. Primera de Corintios 2:10. Entonces, el único que conoce a Dios totalmente es Dios mismo. Ni los ángeles, ni el diablo,
ni los demonios, ni el hombre, ni siquiera el más sabio de los seres humanos podrá conocer a Dios en su total plenitud, en su total dimensión, majestuosidad, en su total esplendor, soberanía y en toda su potencia. Nadie más que Él se conoce a sí mismo. Y quisiera tomar un breve paréntesis en este mensaje para hablar de lo que a veces mucha gente cree acerca de Satanás. A Satanás se le atribuye poder, pero creo que la gente está equivocada en su concepto correcto acerca de Satanás. Y piensan algunos que Dios le concedió a Satanás atributos que son exclusivos de Dios cuando no es así. Sus ángeles, tanto los ángeles santos como los ángeles caídos, sí tienen poder, sí tienen cierto nivel de poder, claro. Hemos visto pasajes en la Biblia concedido por Dios, pero ninguno de ellos, ni los ángeles, ni Satanás, ni sus demonios, son omniscientes. Es decir, no lo saben todo. No son omnipresentes. Eso lo veremos más adelante. No pueden estar en todo lugar. No son omnipotentes. No tienen todo poder y autoridad. Son seres limitados, más poderosos que nosotros, con atributos, digamos, mayores que nosotros, los seres humanos, que estamos limitados en este cuerpo físico, pero no son comparables con Dios, porque Dios es incomparable. ¿A dónde lo quiero llevar? La gente o mucha gente cree equivocadamente que Satanás o los demonios pueden leer su mente, que saben lo que están pensando, pero no es así. Ni Satanás, ni los demonios, ni los ángeles pueden leer tus pensamientos, ni saber tus sentimientos. Eso solamente lo sabe Dios. ¿Y tú? Bueno, a veces ni tú, ¿verdad? A veces ni nos entendemos a nosotros mismos. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué hago esto? ¿No? ¿Por qué actúo de esa manera? Ni yo me entiendo. O a veces alguien dirá, ni yo me aguanto. Bueno, Dios sí te entiende. Dios sí te conoce. El diablo, ángeles y demonios no conocen, no pueden leer o escuchar tus pensamientos ni tus emociones. Mira, acompáñame al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Donde nos da el fundamento de esto que estoy diciendo, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Y es que a veces la gente dice que Satanás, no, ni lo digas porque se te ceba, no decimos, no, ni lo digas porque se ceba. ¿Qué es eso, hermano? Eso es superstición. ¿Y sabe lo que estás pensando? No sabe lo que estoy pensando. ¿Sabe lo que estás sintiendo? No sabe lo que estoy sintiendo. Mire, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39, por favor. Dice, cualquiera que sea la oración o la plegaria que haga algún hombre o todo su pueblo Israel, cada uno reconociendo, estoy leyendo el 38, perdón, la plaga de su corazón y extendiendo sus manos hacia este templo, versículo 39. Entonces escucha tú en los cielos, el lugar de tu morada, perdona y actúa. Da a cada uno conforme a todos sus caminos, pues conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todo hombre. Solo Dios conoce el corazón de todo hombre. El diablo no conoce tus pensamientos, no los puede leer, ni tus sentimientos, ni tu
voluntad, tu intención, ni tus planes, ni tus sueños, ni tus proyectos que están en tu mente. Mientras tú no los pronuncies, Él no puede saber lo que estás pensando. Y el que tú lo pronuncies no significa que se te va a echar a perder, ¿sí? No creas eso que dices, no te digo porque se me echa a perder. Satanás no tiene ningún poder que no le haya sido conferido por Dios y ningún permiso que no se ha dado por Dios. Así es que aunque lo escuche el diablo, lo que tú planeas hacer, lo que tú pretendes hacer, aunque lo escuche el diablo, si Dios no se lo permite, no va a pasar nada. Si Dios se lo permite, aunque no lo digas, Satanás lo hará, bajo el permiso y la autoridad del Señor. Pero, vuelvo al punto, Él no conoce lo que estás pensando. Ni yo, ni tu hermano que está junto ahí, ni los ángeles, solo Dios. Pero a veces sí nos damos cuenta, aunque no nos digas lo que estás pensando, sé lo que estás pensando. Por tu mirada, por tu actitud, por tu cara, por tus gestos, porque no estás viendo la Biblia. Me imagino, a lo mejor no sé en lo que estás pensando, pero sí sé en lo que no estás pensando. ¿Me explico? Ahora, Satanás y sus demonios tienen, como les digo, poder y capacidad para discernir, para entender lo que estás pensando de acuerdo a tus palabras, de acuerdo a tus acciones, tus gestos. Ellos estudian bien, conocen bien al hombre y su estado pecaminoso. Así es que fácilmente, y no se necesita tal vez mucha inteligencia, sabiduría para darse cuenta uno en lo que está pensando, lo que a uno le gusta, lo que a uno le disgusta, lo que le agrada, desagrada, lo que le enoja, lo que le entristece. Basta solamente con observar detenidamente a la persona y decir, ya sé. Estás aquí, pero no estás aquí. ¿No? Por eso Satanás nos pone tentaciones, nos hace tropezar, porque sabe cuáles son nuestras debilidades. Si un hombre, por ejemplo, se le van los ojos con las mujeres y no una mirada santa, pues Satanás de alguna forma va a propiciar que pasen mujeres delante de ti para hacerte pecar, porque conoce tu debilidad. Si tu debilidad es el alcohol, por ejemplo, Satanás de alguna forma va a procurar que tengas el alcohol gratis. Si tu debilidad, mujer, son los hombres, pues te va a poner alguien que te hable bonito, te convenza y sientas maripositas, porque sabe que es tu debilidad, porque te ha estudiado, te conoces, sabe, como decimos, de qué pata cojeamos. No porque lea nuestra mente, sino porque sabe nuestras debilidades y va a procurar hacernos caer en las cosas que somos débiles. Si tú, por ejemplo, no tienes problemas con el tabaco, pues ni te lo va a acercar porque al contrario lo repudias, lo rechazas, te es algo abominable. No sabe que por ahí no te puede hacer caer, por darte un ejemplo, pero sí sabe dónde te puede hacer caer. Y da por hecho que constantemente va a tratar de hacerte caer. Por eso la palabra del Señor dice que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Santiago 4:7 así lo dice. Esa es la verdadera lucha espiritual, someternos a Dios. Si yo me someto a Dios, si yo obedezco a Dios, si yo considero a Dios en mi vida, me someto a su voluntad, me rindo a sus principios y mandamientos, me sujeto a lo que Él dice, voy a poder resistir al diablo. Pero si yo vivo en rebeldía constante con Dios, desoyendo su consejo, haciendo lo que yo crea sin considerar la palabra de Dios, entonces no tengo una resistencia al diablo. El diablo me va a hacer caer cada rato. Tengo que someterme a Dios para ser fuerte, para resistir las tentaciones, los ataques de Satanás. Y cuando Él no vea que me puede hacer caer, dice aquí claramente en Santiago 4:7, Él huirá. Aquí no la hice. Voy a buscarle por otro lado.
a través de su esposa, a través de su esposo, sus hijos, de su economía, de su salud. Voy a ver, por eso dice la palabra del Señor que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo bajo el permiso de Dios. ¿Para qué? Para probarnos a nosotros mismos. Dios no necesita comprobar nada. Dios no necesita saber nada porque Él no necesita aprender nada porque Él ya lo sabe todo. Nosotros sí tenemos que aprender y saber de nosotros nuestras debilidades, nuestras fortalezas, para que dependamos más del Señor en aquello que somos débiles. Y si tu debilidad, por ejemplo, vuelvo al caso, hombre, son las mujeres, pues entonces cómprate de esas que usan los caballos para que nada más vayas viendo al frente. No visites páginas, no veas cosas en la tele que son insinuantes o ya totalmente descaradas, si esa es tu debilidad. Si tu debilidad es el alcohol, pues aléjate de cualquier situación donde sea propenso el consumo de alcohol. Ya es una cuestión de inteligencia. Pero, volviendo al punto, Satanás no puede leer nuestra mente. Su conocimiento es limitado en esa área. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, con tus palabras, mira, solito. Por eso decimos aquí en México, calladito te ves más bonito. Porque a veces que hablamos y la regamos. ¿Por qué? Porque sacamos lo que hay en nuestro corazón y de lo que estamos hable y constantemente, chateando, mensajeando, es lo que hay en nuestro corazón. Y Satanás lo sabe y dice, ándale, ahí está su punto débil. O por sus frutos los conocerán, también dice la palabra del Señor. Entonces nuestras acciones revelan nuestras intenciones, revelan lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuidémonos. Ya no por el Satanás que anda ahí buscando cómo hacernos tropezar, sino por testimonio y por darle la gloria al Señor. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras acciones, pero eso es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios para que eso salga a nuestra boca y eso sea lo que nos mueva a hacer las cosas que hacemos cada día. Amén. Pero Dios lo sabe todo. Y no solamente sabe, como les decía, ahorita lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, no solamente sabe lo que está sucediendo, sino también Dios sabe, y esto es algo sorprendente realmente, lo que pudo ser y no es. Es decir, Dios no solo sabe la realidad, sino todas las posibilidades que hubo alrededor de esa realidad. Por ejemplo, vayan conmigo a Génesis 18. Tal vez con esto me pueda explicar mejor. Génesis 18. No solamente conoce lo real, sino todo lo posible. Pasado, presente y futuro. Y aquí hay un buen ejemplo en Génesis 18, cuando Dios se presenta ante Abraham, ¿verdad? Recordará ese pasaje. Y llega un momento dado cuando él va a hacer juicio en contra de Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 26, en el 25 de Génesis 18 dice Abraham, lejos esté de ti hacer tal cosa, destruir a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Por su pecado, hacer morir al justo con el culpable. Es decir, Dios iba a arrasar con toda la ciudad completa. Y que el justo sea tratado como el culpable. Lejos esté de ti el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió el Señor, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar en consideración a ellos. Porque Abraham le pidió, oye, no vayas a matar a los justos junto con los injustos. No es justo. Si hay 50 justos, ¿perdonarías la ciudad? Y el Señor dijo, si encuentro 50 justos, claro que perdonaré la ciudad. Y luego en el versículo 27 dice Abraham otra vez, he aquí, ya que he comenzado a hablar con mi Señor, a pesar de que soy polvo y ceniza,
Quizá falten 5 para ser 50 justos. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? O sea, los 45. Y el Señor le responde, no la destruiré si encuentro allí 45. Y así siguen en ese, ¿cómo le podríamos llamar? En ese regateo, ¿verdad? Estaba ahí regateando como algunos hacen en el tianguis, ¿no? Malamente. ¿Ustedes creen que Dios no sabía cuántos justos había en Sodoma y Gomorra? Pareciera que no, pareciera, está bien. Bueno, 40. Sí, si hay 40, los perdono. Bueno, 30. Llegó hasta 10, ¿verdad? Claro que Dios sabía cuántos justos había y no completaba la cuenta que Abraham estaba intercediendo para perdonar la destrucción, para no ser destruidos. Es decir, Dios no solamente sabía lo que es, lo que iba a ser la destrucción, sino lo que pudo ser y no fue. Imagínate eso. Te voy a dar otro ejemplo. Vamos a Mateo. Mateo 11. Otro ejemplo de el conocimiento de Dios, no solamente de lo real, sino de lo que pudo haber sido. Mateo 11, y está relacionado con lo que acabamos de leer, versículo 23. Aquí el Señor Jesús está lamentando por Corazín, Betsaida, por Tiro y por Sidón, unas ciudades que también había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Y en el versículo 23 de Mateo 11 dice Jesucristo, y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo, hasta el Hades, es decir, la profundidad del Seol, serás hundida. Porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Mira qué tremendo. Si en Capernaum se hicieron señales, prodigios, maravillas, hechos, dice el Señor, y aún así no se arrepintieron, y dice que iba a ser hundida hasta lo más profundo de la tierra, si en Sodoma y en Gomorra se hubiera hecho lo que se hizo en Capernaum, dice, hasta ahora habrían permanecido. Es decir, si Dios hubiera hecho las obras que hizo Jesús en Capernaum, si Dios las hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, hasta hoy habrían permanecido. ¿Por qué no las hizo Dios? En su soberanía Él decidió que así fuera. Y fue a hacerlas en Capernaum, y Capernaum no se convirtió a Dios. ¿Te das cuenta entonces la gracia que Dios ha tenido contigo? Que en ti ha hecho las obras, la salvación y la redención. Si eso se hubiera hecho en otra persona, habría permanecido, se habría arrepentido, se habría salvado. Pero cuanto se hizo en ti, dale gracias al Señor si realmente has hecho caso a la palabra de Dios. Pero si por el contrario has endurecido tu corazón, ¿te imaginas que Dios te diga, si yo hubiera hecho eso que hice contigo y que sigues con el corazón duro, si yo hubiera hecho eso contigo, lo hubiera hecho con esta persona, ya se habría arrepentido, ya se habría entregado a mí, sería mi siervo, mi sierva? ¿Te imaginas que Dios te reclame algo así? La dureza de corazón, la indiferencia a la gracia de Dios sobre tu vida, inmerecido. ¿Cuántos están lisiados, perdidos en las calles, en la prostitución, en una cárcel, o enfermos, o tal vez ya en una tumba, porque no vivieron lo que tú has vivido por la gracia de Dios y Él te ha concedido a ti conocerle? ¿Te imaginas? ¿No es para vivir agradecido con el Señor? Te ves a ti mismo y dices, ¿qué era yo? ¿Qué merecía yo? Merecías el infierno. No merecías la gracia de Dios. Yo no merecía la gracia de Dios. Estar aquí, yo no lo merezco. No solo no lo merecía, no lo merezco, ni lo mereceré nunca.
Pero por la gracia de Dios me puso aquí y te puso ahí para que escuches este mensaje. ¿Cuánta gente daría lo que fuera por estar en tu lugar? Por haber conocido a Dios como tú le has conocido, como para que vivas malagradecido, para que vivas malagradecida, dura de corazón. No. Por eso Dios no solamente sabe lo que es, sino lo que pudo ser y no fue. Es lo que podríamos llamar los hubieras. Si yo hubiera, ¿no has dicho eso alguna vez? Si yo hubiera, si tú hubieras, o si no hubiera, ¿cuántos hubieras has tenido en tu vida? Dios los conoce todos. Si le hubieras hecho caso a Dios, si te hubieras arrepentido en aquella vez que te llamó el Señor por primera vez, si no le hubieras hecho caso a ese hombre, a esa mujer, si no te hubieras entregado a esa persona, si no hubieras huido de tu casa, si no hubieras tenido relaciones fuera del matrimonio, si le hubieras creído a Dios, si no hubieras hecho esa trampa, si hubieras tomado ese camino, infinidad de hubieras. Y Dios los conoce todos perfectamente. Pero te digo una cosa, no hay que vivir en los hubieras. No me hubiera casado con este hombre, no me hubiera casado con esta mujer. No hay que vivir en los hubieras. Porque si tú vives una verdad que no es la real, te vas a llenar de amargura, de resentimiento, pensando que hubiera sido mejor. Te digo una cosa, no hubiera sido mejor. Porque Dios permitió aún que tomaras decisiones equivocadas para tenerte aquí, ahora. ¿Tú crees que te saliste del control de Dios y que Dios dijo, híjole, ya no sé qué hacer con esta? ¿Qué hago? No, todo estaba bajo el dominio de Dios, bajo su control. Por eso a veces decimos equivocadamente en la oración, Señor, toma el control. ¿Qué acaso Dios perdió el control? No, pero ciertamente Dios permite que vengan situaciones negativas a nuestra vida para hacernos aprender nuestra dependencia de Él. Mira, ve conmigo al Salmo 81. Con esto quiero dejar claro, mi amado hermano, mi amada hermana, amigos, amigas, que Dios no es culpable de nuestras decisiones. Dios no es culpable de que Jonás se hubiera ido a la ciudad contraria, ¿no? A Tarsis en vez de a Nínive. Dios no es culpable que Saulo persiguiera a la iglesia y consintiera en su tortura y en su muerte. Dios no es culpable que Judas entregó a Jesucristo y le traicionó. No. Cada persona toma sus propias decisiones en base a lo que cree. Y Dios no es culpable de ello. Sin embargo, a veces Dios sí lo permite, con propósito. La Biblia misma está llena de hubieras. Y si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿te imaginas? No tiene caso invertirle tiempo a esos pensamientos porque no es real, no pasó y ya quedó atrás. Si el pueblo le hubiera hecho caso a Josué y Caleb cuando fueron a supervisar Canaán, no habrían vagado 40 años en el desierto y quedándose ahí todas las personas adultas en el desierto. Si Judas no hubiera traicionado a Jesús,
Si Pedro no se hubiera arrepentido de haberlo negado, si David no hubiera visto a Betsabé cuando estaba ahí bañándose, hubiera o no hubiera, la Biblia está llena y Dios sabe lo que hubiera, pero no es y no fue. Y por eso te pregunto, ¿cuántos hubieras hay en tu vida? ¿O cuántos no hubieras? Y mira lo que dice aquí en el Salmo 81, en el versículo 11. Dice: pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso a mí. Por eso, aquí viene la consecuencia, los entregué a la dureza de su corazón y caminaron según sus propios consejos. Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera andado en mis caminos, en un instante habría yo sometido a sus enemigos, habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Si hubieran. Los habría saciado, dice el versículo 16, con la suculencia del trigo, con miel de la roca, te habría saciado. Hubiera. Si me hubieras escuchado, pueblo, si hubieras escuchado la voz de Dios, si hubiera yo escuchado la voz de Dios, otra cosa sería, pero no es. Y tenemos entonces que vivir nuestra realidad, porque eso que pudo haber sido ya no es y probablemente no podrá ser por lo que tú has decidido. Y si decidiste sin consultar a Dios, si tomaste decisiones basadas en tus emociones, en tus ideas, en tus conceptos terrenales, dice el Señor, el pueblo no escuchó mi voz y los entregué a la dureza de su corazón, caminaron sus propios consejos y van a sufrir y van a lamentarse de no haberme hecho caso y van a experimentar las consecuencias de sus malas decisiones. Y aún con eso, dice el Señor, yo los recogeré si vienen a mí arrepentidos. El Señor pone delante de ti y de mí la vida y la muerte. Deuteronomio 30:19, así lo dice. Deuteronomio 30:19, la vida y la muerte la pongo delante de ti, la bendición y la maldición. Y dice el Señor, escoge. Escoge. ¿Qué escogerías tú, mi amado hermano, hermana? ¿La vida y la bendición o la muerte y la maldición? ¿Qué escoges? Y entonces, ¿por qué escogemos mal? Porque a veces escogemos conforme a nuestra carne y por eso nos va como nos va. Y el Señor dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Quiero terminar con lo siguiente. En esta primera parte hay mucho todavía que hablar acerca de la omnisciencia de Dios, pero quiero terminar con esto. Amado hermano, amada hermana, amigo, amiga, no vivas en el hubiera. Vive en lo que es real. Si yo hubiera sido más amorosa, si yo hubiera sido más comprensivo, si yo hubiera sido más tierno, no lo fuiste. Si hay algo que puedas corregir, hazlo. No dejes pasar más tiempo. Si estás reconociendo que tus malas decisiones, tus actitudes equivocadas te han traído un punto de dolor, entonces arrepiéntete y pídele ayuda al Señor, que seas la persona que necesitas ser para vivir la vida plena que Dios te ha dado en Cristo. No en derrotas, no en depresiones, no sumido en tristezas, en dolor.
por malas decisiones. ¿Ya las tomaste? Bueno, como decimos, dale vuelta a la página y decide bien a partir de ahora conforme a la voluntad de Dios, pero no vivas en el hubiera, porque eso, como ya lo dije, te va a llevar a una vida de frustración, de amargura y de malagradecimiento. Por lo que haya sido que lo hiciste, por lo que haya sido que lo decidiste, trata de enmendar con la realidad lo que vives hoy en Cristo. Confía que aún tus malas decisiones, el Señor las usa para su gloria y para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Todo ayuda para bien a los que aman al Señor, los que conforme a su propósito han sido escogidos. Aún esas regadotas que dimos, aún esos destrozos que ocasionamos con nuestras malas decisiones, aún eso Dios lo puede tomar para su gloria y para nuestro bien. Eso no nos libra de las consecuencias de lo que decidimos mal. Y tampoco es un permiso para decir, haz lo que quieras, total, el Señor lo va a transformar para bien. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que aún las malas decisiones que tomamos, Dios las puede usar para nuestro bien, para su gloria, pero va a haber consecuencias. Dolor, lágrimas, sufrimiento, tal vez enfermedad, abandono o tal vez muerte por una mala decisión. Aún eso es para la gloria de Dios. Si tú y yo nos arrepentimos, venimos delante del Señor a decir, me equivoqué, Señor. Yo no sabía lo que tú sabes de mí. Yo no sabía lo que iba a pasar o no te hice caso. Tú sí lo sabías, me advertiste, aún así decidí. Perdóname, Señor. Ayúdame, Padre, a que las consecuencias de mis malas decisiones sean mínimas. Me arrepiento, Señor, y quiero volver a tu camino, aunque eso signifique dejar cosas a las que yo me he aferrado por mi cuenta sin tu consentimiento y vivir una vida plena en Cristo. Porque Él sí sabe lo que es mejor para ti. Él sí sabe lo que te conviene. Solo que tú y yo a veces nos desesperamos y decidimos sin considerarlo a Él. Ponte de pie y vamos a orar. En diferentes momentos de nuestra vida hemos tomado malas decisiones, todos. Y te digo una cosa, seguiremos tomando malas decisiones en la medida que sigamos alejados de la voluntad de Dios. Es difícil a veces tomar una decisión sabia si no tenemos la visión de lo que eso va a traer como consecuencia a nuestra vida. Pero es fácil cuando tú y yo confiamos en la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Así es que pidámosle al Señor que nos ayude, Él que sí sabe, Él sí sabe cuál sería el mejor camino, no los múltiples hubieras, sino el camino. La vida que tú estás viviendo hoy en día es por lo que tú decidiste y que Dios permitió que tuvieras esas consecuencias. ¿Por qué Dios no lo detuvo? En su soberanía, Él supo por qué. Porque puedes preguntar, ¿por qué Dios me permitió hacer esto, decidir esto, si no estaba bien? ¿Sabía que me iba a traer una mala consecuencia? No te puedo responder porque Dios lo permitió. Pero sí te puedo responder a que si tú y yo vivimos sometidos a la voluntad del Señor y nos apegamos a lo que está escrito en su palabra, tomaremos buenas decisiones. Y esos hubieras no serían buenos para nosotros, sino que vivimos lo que es mejor para nosotros si decidimos conforme a la voluntad del Señor. Dios te conoce, Dios me conoce,
y quiere lo mejor para nosotros. Él sabe que es lo mejor, aunque tú y yo no lo sepamos. Pidámosles entonces al Señor que nos ayude a entender y aceptar su voluntad, aunque nos parece que va en contra de lo que nosotros necesitamos. Si tu vida está sometida a Cristo, mejor aún, porque Él va a decidir por ti. Pídele entonces que cierre todas las puertas, o como decíamos, todos los hubieras, que los cierre y que solamente deje abierta esa puerta, esa realidad que Dios quiere para tu vida. Y no tomemos malas decisiones de ahora en adelante. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos en tu palabra, Señor, la dirección que necesitamos para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, Señor. Decisiones correctas, Padre, conforme a tu voluntad. Que no seamos más engañados por nuestro corazón. Ayúdanos, Dios. Queremos vivir de una forma plena, abundante, que a ti te agrade, Señor, para hacerlo de la forma correcta. Dile: conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú
sea la gloria, Señor. Ayúdanos, Padre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.